En esta ocasión analizaremos el tema de la densidad. Comencemos. Hemos venido discutiendo sobre cómo la masa y el volumen son dos características que definen a la materia, de manera que es importante que busquemos una relación entre ambas. Para eso vamos a utilizar el factor de la densidad, que se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de sustancia, y la podemos calcular a partir de la siguiente fórmula: densidad es igual a masa entre volumen. Generalmente vamos a expresar la densidad en dos unidades diferentes. Podemos expresarla en gramos por centímetro cúbico, que se utiliza con frecuencia para la densidad de los sólidos, o podemos expresarlo en gramos por mililitro, que generalmente se utiliza para la densidad de los líquidos. Sin embargo, recordemos que un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro, de manera que estas dos unidades son equivalentes. Ahora, la densidad presenta una importancia como una propiedad física, debido a que es una propiedad física intensiva que podemos utilizar para identificar y clasificar a las sustancias puras. Esto es posible debido a que cada sustancia posee una relación específica entre su masa y su volumen. En la siguiente imagen podemos ver la relación que hay entre densidad para diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos a la izquierda 1 kilogramo de oro y vemos que la densidad de esta sustancia es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Vemos que en este caso tenemos una gran cantidad de masa en un pequeño volumen, de manera que se trata de una sustancia que es muy densa. Tenemos otros metales que son menos densos, como el hierro, donde en 1 kilogramo de hierro tenemos una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico, y también tenemos al aluminio, donde en 1 kilogramo de aluminio tenemos 2,7 gramos por centímetro cúbico de densidad. Luego tenemos una sustancia líquida, que en este caso es el agua, que tiene 1 gramo por centímetro cúbico de densidad. En este caso, el agua, al tener 1 gramo por centímetro cúbico de densidad, se utiliza como un punto de referencia también para la comparación de otras densidades. Y podemos tener también materiales como la madera, donde en un gran volumen tenemos una menor cantidad de materia distribuida. Entonces tenemos una densidad que es menor, 0,5 gramos por centímetro cúbico. En el siguiente cuadro podemos observar de manera comparativa las densidades de algunas sustancias seleccionadas a 25 grados centígrados. Es importante que especifiquemos a cuál densidad estamos comparando, a cuál temperatura estamos comparando estas densidades, debido a que la densidad varía con respecto a la temperatura. En este caso tenemos la densidad de sustancias gaseosas como el aire, que es de 0,001 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver que esta densidad es más baja en comparación con las demás densidades de las sustancias del cuadro. Tenemos también sustancias líquidas como el etanol, el agua o el etilenglicol, que tienen densidades que andan entre los 0,79 gramos por centímetro cúbico y 1,09 gramos entre centímetro cúbico. Y vemos que las sustancias más densas del cuadro son aquellas que se encuentran en estado sólido, como el azúcar de mesa, la sal de mesa y el hierro, que en este caso varían desde 1,59 gramos por centímetro cúbico hasta 7,8 gramos por centímetro cúbico. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre densidades. El bromo es un líquido pardo rojizo. En la primera parte vamos a calcular su densidad en gramos por mililitro si 586 gramos de la sustancia ocupan 188 mililitros. Y en la parte B vamos a calcular la masa que contendría un recipiente de 2,5 litros de bromo a la misma temperatura que en el caso del inciso A. Para este tipo de problemas que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora en el curso, es importante que nosotros tomemos costumbre de llevar de la manera más ordenada los datos que nosotros tenemos en el problema. Así que siempre debemos leer primeramente nuestro enunciado con mucho cuidado, y luego es recomendable que nosotros obtengamos y escribamos en una columna todos los datos que nos está dando el problema. El problema en este caso, para el inciso A, nos indica que tenemos primeramente una masa de la sustancia bromo, que en este caso es 586 gramos. Luego tenemos un volumen de bromo también, y el volumen es de 188 mililitros. También es conveniente que nosotros escribamos cuáles son las fórmulas matemáticas que podemos utilizar para resolver el problema. En este caso estamos trabajando con el tema de las densidades, y sabemos que la densidad se calcula como la masa de la sustancia entre el volumen de la sustancia. Ahora sí, con los datos recolectados podemos resolver el problema. Vemos que en este caso se nos solicita que calculemos la densidad de la sustancia. Según la fórmula debemos tener
la masa del bromo y el volumen del bromo. Esos son los dos datos que necesitamos para hacer ese cálculo. Y establecimos que la densidad se da en unidades de gramos por mililitro o de gramos entre centímetro cúbico. Entonces, según los dos datos que nos está dando el problema, ya tenemos la masa del bromo, 586 gramos, y tenemos el volumen del bromo, 188 mililitros. Y los tenemos en las unidades necesarias para hacer el cálculo. Así que lo que debemos hacer es sustituir en la fórmula 586 gramos dividido entre 188 mililitros, y esto me va a dar un valor de 3,12 gramos por mililitro. Así que esa sería la respuesta de mi inciso A. Observemos que en el inciso B lo que nos solicitan es que calculemos la masa que tendría un recipiente de 2.5 litros de bromo. Así que tenemos un segundo volumen de bromo que es diferente al del primer inciso, que es 2.5 litros. Ahora, recordemos que la densidad es una propiedad intensiva de la materia, es decir, no depende de la cantidad de materia que tengamos en el ejemplo. Entonces, si estamos calculando la densidad para el bromo, esta densidad debería ser la misma independientemente de la cantidad de bromo que tengamos. Más que el inciso nos indica que esta medición se está realizando a la misma temperatura. Entonces, podemos decir también que la densidad del bromo ya se vuelve un dato que tenemos dentro del problema. Sería 3.12 gramos por mililitro. Ahora sí, para resolver el problema, tendremos que tener la densidad, que está en gramos por mililitro, y necesitamos el volumen, que en este caso lo tenemos en litros, lo necesitamos en mililitros. Así que debemos comenzar por convertir este volumen de bromo a mililitros. Esto lo vamos a hacer utilizando una conversión de unidades. Tomamos 2.5 litros y formamos un factor de conversión donde tenemos la unidad que hay que cancelar abajo, los litros, y la unidad que tenemos que obtener arriba. También sabemos que un litro está compuesto de 1000 mililitros. Esto me va a dar un valor de 2500 mililitros. Y ahora sí, con este valor puedo pasar a hacer un cálculo con la densidad que tenemos en el ejemplo. En estos casos, donde estamos empezando a trabajar con fórmulas matemáticas, debemos recordar que a partir de una fórmula matemática yo puedo despejar cualquiera de las variables que componen a la fórmula. Es decir, esta fórmula de densidad, que es igual a masa entre volumen, no solamente me sirve para calcular la densidad, yo también puedo calcular la masa o el volumen dependiendo de lo que se me solicite en el problema. Para hacer un despeje, lo que tenemos que hacer es mover las variables de un lado a otro de la igualdad, cambiando o invirtiendo su función matemática. Para poder despejar aquí al valor que me interesa, que en este caso es la masa, yo voy a buscar cómo dejarla sola del lado de la igualdad. Entonces voy a pasar este volumen al otro lado de la igualdad en la fórmula. Como el volumen está dividiendo junto con la masa, entonces ahora lo vamos a pasar a dividir. Esto quiere decir que la masa se calcula como la densidad multiplicada por el volumen. Eso nos deja entonces con que la masa sería 3,12 gramos por mililitro multiplicado por 2500 mililitros. Finalmente, el resultado sería 7800 gramos. En el segundo ejercicio, un estudiante decide determinar la masa de una pieza de plomo como la que se muestra en la figura. Vamos a calcular dicho valor si la densidad del plomo es 11.3 gramos por centímetro cúbico. Y vamos a tener el cuidado de expresar el resultado con la cantidad correcta de cifras significativas. Entonces vamos a recordar las reglas que ya vimos a lo largo de las videotutorías para poder calcular la cantidad de cifras significativas correcta para ese resultado. Observemos que en el problema se nos da una figura donde se nos indican cuáles son las dimensiones de la pieza de plomo. Y observemos que también nos dan una fórmula matemática para poder calcular el volumen a partir de la geometría de la pieza. Podemos decir que el volumen de una pieza es igual al ancho por el largo por el alto de la pieza. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es multiplicar los tres factores que tenemos ahí para las dimensiones de la pieza.
Entonces vamos a recolectar los datos que tenemos del problema. Tenemos que la densidad del plomo es igual a 11,3 gramos por centímetro cúbico. Tenemos las dimensiones del cubo. Estas no las voy a volver a transcribir porque las tenemos en la imagen. Y luego tenemos fórmulas que podemos utilizar. Por ejemplo, nos dan que el volumen de la pieza es el ancho de la pieza por el largo de la pieza por su altura. Y también tenemos nuestra fórmula de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Para resolver el problema, debemos entonces buscar los dos factores que necesitamos para el cálculo de la densidad de la pieza. Necesitamos su masa y necesitamos su volumen. Sin embargo, en este caso no nos piden calcular la densidad, sino que lo que nos solicitan es que calculemos cuál es la masa de la pieza de plomo. Entonces, debemos tomar nuestra fórmula de densidad. Sabemos que densidad es igual a masa entre volumen. Y si la despejamos para obtener la masa, entonces tenemos que masa es igual a densidad multiplicado por el volumen. Ahora, para calcular entonces el volumen de la pieza, que es lo que nos está haciendo falta, debemos tomar la fórmula matemática y aplicarla. Entonces vamos a tomar el ancho, el largo y la altura y los vamos a multiplicar entre sí. Tenemos 1.00930 centímetros multiplicado por 0.90 centímetros y eso multiplicado por 0.0564 centímetros. Si realizamos esta multiplicación, vamos a ver que el resultado es 0,051232068 centímetros cúbicos. Pero recordemos que el problema nos indica que debemos utilizar las cifras significativas correspondientes para ese resultado. Entonces, según las reglas que conocemos, en una multiplicación debemos expresar el resultado con la menor cantidad de cifras significativas que tengan los valores que se están multiplicando. El primer valor tendría 6 cifras significativas. El segundo valor tendría solamente 2 cifras significativas y el último valor tiene 3 cifras significativas. Eso quiere decir que debemos expresar ese resultado solamente con 2 cifras significativas. Si redondeamos para tener solamente 2 cifras significativas, tendríamos que redondear hasta este punto del resultado y tendríamos un valor de 0.051 centímetros cúbicos. Ahora que ya tenemos nuestro volumen, podemos calcular la masa multiplicando densidad por volumen, que sería igual a 11.3 gramos por centímetro cúbico por 0.051 centímetros cúbicos. Observemos que aquí las unidades de centímetros cúbicos del denominador de la unidad de la densidad se cancelan con los centímetros cúbicos del volumen de la pieza y obtendríamos entonces el resultado en términos de gramos, 0,5763 gramos. Ahora, ese resultado nuevamente tenemos que expresarlo con la cantidad de cifras significativas correctas. Este valor que estamos multiplicando tiene 3 cifras significativas y este valor que estamos multiplicando tiene 2 cifras significativas. Eso quiere decir que entonces debemos expresar ese número solamente con 2 cifras significativas, redondeamos y obtenemos un valor de 0.58 gramos. Y esa sería entonces la masa final de la pieza.